En toda investigación de mercados, el investigador debe realizar siempre un análisis de datos dando respuesta a los objetivos de estudio y volcar todo el proyecto de investigación con sus datos y toda la información recogida en un informe escrito. Pero cuando comienza la etapa de análisis de datos, debe responder algunas incógnitas. La primera pregunta que debe responderse es cuántas variables desea o debe analizar simultáneamente para dar respuesta a los objetivos de estudio. Entonces, tendrá que decidir si va a analizar una variable, dos variables o más de dos variables simultáneamente. Entonces, de esa manera, realizará un análisis univariado, bivariado o multivariado. La mayoría de los trabajos de investigación trabaja con el análisis univariado y en algunos casos con un análisis bivariado. Luego debe responder qué tipo de información se requiere recolectar o se requiere analizar. Entonces, a partir de los datos recogidos durante el procesamiento de datos, puede decidir si abordar una información de tipo descriptiva o una información de tipo inferencial. Si va a trabajar con un análisis de información descriptiva, va a significar que la información que ha sido recolectada a través de la muestra describe solamente a la muestra. En cambio, si está realizando una investigación en la que se le permite abordar o trabajar con datos inferenciales, es decir, con información inferencial, es porque a partir de los datos de la muestra no solo describen la muestra, sino que pueden ser utilizados para describir toda la población, es decir, pueden proyectarse los datos que dice la muestra para describir la totalidad de la población. Y sobre esto voy a hacer una aclaración. En el caso de los trabajos de investigación en que se utilicen muestreos bajo el procedimiento no probabilístico, solo podrá ser abordada la información descriptiva. En cambio, en los proyectos de investigación que se trabajen con tipos de muestreo pertenecientes a los procedimientos probabilísticos, se podrán interpretar datos tanto descriptivos como inferenciales, porque la información de la muestra puede representar y describir a la población total de estudio. Por último, otro de los datos que tiene otra de las preguntas que tiene que responder para realizar un análisis de datos es considerar el tipo de variable que se analiza. El tratamiento de datos para analizar una variable nominal no es lo mismo que el tratamiento para un dato o una variable de tipo de intervalo. Entonces, tendrá que analizar si la variable que analiza es nominal, ordinal, de intervalo y de razón, y en base a ese tipo de variable sumado a las preguntas que antes se ha respondido, podrá determinar qué tipo de análisis puede hacer en cada situación. Entonces, por ejemplo, yendo solamente al análisis descriptivo y univariado, puede, por ejemplo, realizar o calcular la media aritmética de los datos. Por ejemplo, para una variable de intervalo. ¿Por qué? Porque la media aritmética es un promedio. El promedio se puede calcular solamente para datos de intervalo o de razón, pero no podemos hacer un cálculo de promedio para datos nominales. Entonces, ahí vemos el tipo de análisis que cabría en esa situación de manera descriptiva y univariada. También podrá calcular la mediana. Así como la media aritmética es el promedio, la mediana nos sirve para identificar el dato del medio en una secuencia de datos ordenados de acuerdo a su magnitud. Por ejemplo, en una lista de precios, saber cuál es el precio que se encuentra en el medio de este listado de precios. La moda me sirve para determinar o detectar cuál es la variable de respuesta que mayor frecuencia tiene, es decir, que más veces ha sido respondida. Por ejemplo, la marca de galletas, que es la más consumida dentro de un listado de marcas. Y por último, podemos citar aquí la desviación estándar, que la desviación estándar nos va a servir
para analizar datos de intervalo, datos de razón, y lo que me va a servir es para identificar la dispersión, es decir, qué tan homogéneas o heterogéneas son las respuestas de las personas encuestadas. A mayor desviación estándar, hay mayor dispersión de datos, significa que los datos son más heterogéneos, o sea, respuestas diferentes. Y una desviación estándar con valores muy chiquititos, muy bajos, implica que las respuestas otorgadas por los encuestados ha sido bastante más similar. Este tipo de análisis se lleva adelante a través de fórmulas matemáticas que, aplicándolas con los datos encontrados en el procesamiento de datos, permiten hacer este tipo de análisis determinado. Ahora bien, cuando tenemos el análisis de datos hecho y está prácticamente todo el estudio terminado, hay que darle el broche final elaborando un informe escrito. El informe escrito es el documento que certifica nuestro trabajo realizado. No solamente el informe oral es el que se le presenta al cliente, sino que el informe escrito es parte de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que entregar ese documento para que el cliente pueda utilizarlo las veces que requiera necesario y pueda hacer una lectura más detallada de todos y cada uno de los puntos de la investigación realizada. Y para realizar este informe hay que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, tener en cuenta la audiencia. No es lo mismo una audiencia académica que una audiencia a través de un cliente que no comprende nuestros términos o una audiencia que maneja vocabulario técnico. Tengo que adaptar mi redacción, mi volumen de datos, mi forma de presentar la información de acuerdo a la audiencia. Si es una audiencia más visual que numérica o más descriptiva que numérica, tengo que adaptar la confección del informe a ellos. Otro aspecto es que hay que ser conciso pero completo, es decir, no tenemos que redundar en información, tenemos que ser completos y volcar todos los datos de la investigación, pero de manera concisa, no siendo tan exagerados a la hora de presentar la información, ni ser redundantes, ni ser tan explicativos, simplemente ir al punto. Ser objetivos, es decir, no tenemos que mezclar acá nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro propio análisis personal, sino que ir a mostrar el resultado en frío tal cual ha sido recogido. Por último, hay que vincular siempre todos los resultados y el análisis de los resultados con los objetivos de estudio. Tenemos que dar respuesta a todos y cada uno de los objetivos y necesidades de información que han sido parte del proyecto de investigación. Entonces, una vez tenido en cuenta todos estos aspectos, hay que empezar a elaborar el informe. Y el informe escrito tiene partes formales que incluyen diferentes tipos de información y de datos. El primer punto, la primera parte es la portada. La portada vendría a ser como la carátula de presentación en donde se presenta el título del proyecto de investigación, el grupo de trabajo, la consultora que lo ha realizado, el profesional, el cliente, el nombre del cliente o la empresa a la cual se dirige la investigación y la fecha. Esos elementos solamente están en portada. Luego viene el resumen gerencial o ejecutivo. El resumen gerencial está justamente dirigido a la gerencia, a la alta gerencia. Ese resumen es algo escueto, es algo, como la palabra lo dice, es resumen, no puede tener muchísimas hojas, son 2, 3, 4 hojas a lo sumo, indicando solamente algunos aspectos del proyecto de investigación. Dentro de este resumen gerencial, como el objetivo es brindar la información rápidamente a quien toma las decisiones y no redundar en detalles, justamente el nivel ejecutivo necesita precisar lo más rápido posible el resultado del proyecto para tomar esa decisión. Entonces, dentro de este resumen solamente van, por ejemplo, el propósito de la investigación, el propósito empresarial, la problemática o la decisión que tiene que tomar y los resultados más importantes. Aquí no van ni gráficos, ni tablas, ni encuestas, solamente esos elementos. Es decir, hay que aclarar la situación de la empresa por la cual solicita la investigación,
el propósito general del estudio y los resultados más importantes. Si lo desea el cliente, también se pueden incluir algunas recomendaciones a partir de la lectura de los resultados. Luego viene el cuerpo del informe, que es la parte más gruesa del informe, la parte más completa del informe. En este cuerpo del informe tenemos la parte de introducción. Aquí se responden todos los qué, es decir, qué situación está atravesando la empresa por la cual necesita este estudio, qué decisión tienen que tomar, qué dudas hay que abordar, qué objetivos, necesidades de información y propósitos tiene este proyecto, es decir, qué vamos a averiguar sobre todo este proyecto de investigación, en qué contexto se hace, es decir, todo lo que rodea a la investigación en cuanto a lo contextual, en cuanto a lo situacional y a la decisión, y todo lo que hay que averiguar en la investigación. Luego viene la metodología, en donde respondemos todos los cómo vamos a hacer para recoger esa información o cómo hemos hecho. Y ahí tenemos que volcar, por ejemplo, qué tipo de investigación se ha aplicado, cuáles han sido las fuentes de información que hemos consultado, cuál es el marco teórico, cuál es el método y las técnicas de recolección de datos que se aplicarán, cuál es el instrumento de recolección de datos, incluso con todas sus variaciones, ¿sí? Si fuera un cuestionario, tengo que colocarlo, tengo que poner las diferencias que ha tenido ese cuestionario, todo lo relativo al muestreo, al tipo de muestreo, al tamaño de muestra. Es decir, todo lo que vincula a la etapa del abordaje de la recolección de datos, pero todo lo que es metodológico. Luego vienen los resultados. Los resultados se plantean, si son de tipo cualitativo, se plantean el grillado junto con las conclusiones, si fueran cuantitativos se presentan la pregunta, la tabla de frecuencias absolutas y relativas y los gráficos correspondientes. Todo eso de manera individual por cada una de las preguntas abordadas. En limitaciones se presentan aquellas cuestiones que han justamente limitado el estudio en cuanto a su alcance. No estamos hablando de errores, ni de errores personales, ni de errores de la investigación, solamente limitaciones del estudio. Por ejemplo, no poder haber llegado al total de encuestados según el tamaño de muestra por cuestiones ajenas. Por ejemplo, muchos días de lluvia, entonces no se podían, los encuestadores no podían trasladarse a la zona de relevamiento de datos, o un calor intenso, o un paro de transporte, o alguna zona que esté recluida o cerrada por algún motivo, es decir, cuestiones que hagan y que justamente limiten el relevamiento de esos datos por algún motivo ajeno a la investigación. Entonces, primero decimos qué vamos a investigar, después cómo, después mostramos los resultados sin el análisis y las limitaciones si hubiera. Fuera del cuerpo del informe tenemos las conclusiones. Las conclusiones ya interpretando de manera cualitativa y cuantitativa los objetivos de estudios, las necesidades de información. Es decir, que vamos a darle respuesta a todos y cada uno de los puntos de análisis fijados o planteados en la etapa de introducción. Por último, se encuentra el apéndice o anexo, que incluye todos los aspectos de detalle de la investigación. Por ejemplo, podríamos poner una fotografía puede ser una fotografía de los puntos de muestreo, puede ser, por ejemplo, la codificación utilizada durante el procesamiento de datos, puede ser la ficha de reclutamiento de los encuestadores, puede ser todas las desgrabaciones de la etapa cualitativa, es decir, todo lo que sirva para ampliar en detalle a cada uno de los puntos antes elaborados en el cuerpo del informe o en el resumen gerencial. Entonces, vemos que
este informe cuenta con sus pasos, con sus partes y tiene que tener en cuenta la audiencia, pero va a estar completo siempre que el investigador complete todas las etapas del proyecto de investigación y en cada una de ellas debe detallar todos y cada uno de estos puntos para que en una lectura posterior alguien vinculado al área de marketing o algún puesto gerencial que quiera releer todos y cada uno de estos puntos en detalles pueda recurrir a él sin ningún problema.